los años 60 hablábamos mucho de los tigres asiáticos: Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán. Hoy me encuentro en Singapur y en este hermoso país que apenas tiene 700 kilómetros cuadrados y una población de 5 millones de habitantes, ha logrado tener un PBI de 300.000 millones de dólares y un PBI per cápita que supera los 55.000 dólares. Singapur está entre los primeros lugares de competitividad y de índice de desarrollo urbano. Y realmente es un ejemplo que podemos ver, adaptándolo obviamente a la realidad de nuestro país. Uno de los principales aspectos que hay que reconocer en Singapur es su tremenda capacidad para ser prospectiva, para poder hacer las cosas que tienen que hacer, pero pensando en los próximos 30, 40 o 50 años. Aprendamos eso desde el Perú, donde a veces, por hacer las cosas rápidamente y cada quien por su lado, perdemos tiempo, perdemos dinero y perdemos mucho ánimo para hacer las cosas. Los singapurenses viven felices y muy orgullosos de haber logrado una economía para su realidad que les permite saber qué va a pasar en 2020, 2030, 2040. Están planificando cuáles son los edificios que van a tener y como no tienen mucha tierra, aprovechan el subsuelo y ganan terreno al mar. Tienen el puerto más importante de contenedores del mundo y en esta zona eso es muy importante por la ubicación geográfica. ¿Por qué no podríamos aspirar a tener también muy pronto en el Callao un hub regional que tenga esas mismas características? Pero además tienen la tremenda capacidad de desarrollar políticas donde conviven chinos, indios, malasios, y donde además esa convivencia les permite trabajar de una manera armónica. Nosotros que somos un país de gran diversidad, donde tenemos cultura, geografía, economía y sociedad pluricultural, hemos logrado ya apenas en la gastronomía ese objetivo tan importante de aprovechar nuestra diversidad y sentirnos contentos. Singapur es un excelente ejemplo como otros que hay que mirar, pero lo principal, en el Perú tenemos que dejar de hacer las cosas para el día y empezar a trabajar con perspectiva, con esfuerzo común, aceptándonos, escuchándonos, teniendo en nuestra diversidad una gran fortaleza. Y entonces el tema no solamente será crecer 5, 6 o 7%, sino lograr que el Perú sea un país grande, que con metas muy claras en los temas económicos y sociales lograremos ponerlo muy pronto en esos índices y en ese ranking que nos merecemos. El video que acaban de apreciar es un video que se produjo en el año 2015, cuando visité por 2 semanas Singapur, invitado por el gobierno de ese país para precisamente conocer el modelo de desarrollo económico que hoy es tan comentado. Las cifras que mencioné en el video que acabamos de ver eran de hace 8 años. Las cifras han seguido variando y estas son las de la actualidad, las de hoy. PBI per cápita de Singapur, 73.000 dólares. Quinto lugar a nivel mundial en el índice global de competitividad. Séptimo lugar a nivel mundial en el índice global de innovación. Puesto 12 en el índice de desarrollo humano. Esperanza de vida al nacer de un niño en Singapur, 83 años. Y 12 años promedios de estudios o de escolaridad. Promedio, que quiere decir que hay muchos singapurenses que llegan a los 14 o 15 años de escolaridad. Estos son simplemente cifras espectaculares para un país que es en realidad una ciudad-estado, que tiene la mitad del tamaño del departamento o región de Lima y que no tiene ningún recurso natural. En el extremo, no solo no tiene petróleo, no tiene minerales, ¿no? Sino que tampoco tiene fuentes propias de agua potable. Les compran su agua potable a Malasia, que es un país vecino. Este señor es Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew es el líder que gobernó Singapur durante 31 años, entre 1959 y 1990. Lee Kuan Yew precisamente falleció el año 2015, yo viajé en noviembre, él había fallecido en el primer semestre, y realmente dejó no solamente una trayectoria extraordinaria de resultados muy admirada en todo el mundo, sino una memorias y una secuela que preparó su sucesión de manera tal que continúe el proceso con los espectaculares resultados alcanzados en sus primeros 50 años. La foto de la izquierda es de Lee Kuan Yew de 35 años cuando inició este proceso y aún Singapur no era una república independiente. La foto de la derecha es ya en sus últimas etapas
cuando estaba dejando de ser primer ministro. Estas son algunas citas de todas las personas que en su libro de memorias opinan de él, ¿no? Opina el presidente norteamericano, el presidente de Francia, el canciller alemán, el primer ministro japonés, el primer ministro británico, y todos hablan maravillas de Lee Kuan Yew. Esta foto de la derecha es una foto de los años 50 de Singapur. Como escucharon en el video, Singapur es fundamentalmente un país estratégicamente ubicado porque tiene un puerto por donde de todas maneras tiene que pasar el flujo comercial que viene o va del Asia hacia América, Oceanía. Sin embargo, la historia de Singapur ha sido una historia muy trágica, con sucesivas guerras internas, primero como colonia británica, luego con guerras al interior contra los británicos, después como ocupación japonesa e incluso con una insurrección comunista contra los británicos. Y finalmente, antes de su periodo ya republicano e independiente, con un corto periodo de pertenencia a Malasia. Me he preguntado, como seguramente ustedes lo hacen, cuál es el factor clave que explica el modelo de Singapur. Y vamos a, digamos, tener la respuesta en la propia palabra de Lee Kuan Yew en sus memorias, ¿no? Dice Lee Kuan Yew en la memoria donde cuenta cómo se organizó todo, y es una cita textual, dice: decidimos reclutar a los mejores para el gobierno, estuvieran donde estuviesen. Y esa foto, ahí está Lee Kuan Yew al centro, es la foto del equipo de gobierno inicial de Singapur, ¿no? Él cuenta que le fue muy difícil convencer a varios de ellos, que eran personas que estaban trabajando en la actividad privada y nunca habían trabajado antes en el sector público, pero los logró convencer para participar en un proyecto que definitivamente apuntaba a la transformación de Singapur. Y dice Lee Kuan Yew: son necesarios hombres buenos para disponer de un buen gobierno. Un buen sistema de gobierno se convierte en malo cuando está dirigido por líderes incompetentes o inapropiados. Es decir, si hay una palabra que resume el modelo de Singapur y los resultados alcanzados para el propio gestor del proyecto, es el equipo humano que lo lideró y lo acompañó. Entonces, dice Lee Kuan Yew, en el caso de Singapur, el factor decisivo para nuestro desarrollo fue la gran capacidad de los ministros y la alta calidad de los funcionarios civiles que los respaldaron. Lee Kuan Yew se formó en Inglaterra, pero él señala que hay algunas condiciones o precondiciones muy importantes para establecer un sistema democrático de gobierno. Primero, y vamos viendo un poquito cada uno de nosotros cómo está el Perú, ¿no? Para tratar de ver en el modelo, ningún modelo es exportable plenamente, Perú tiene que tener su propio proceso, pero si tratamos de encontrar alguna salida o alguna enseñanza, veamos qué nos dice el propio Lee Kuan Yew. Dice: prerequisitos. Primero, una sociedad mínimamente estructurada. Segundo, un electorado suficientemente educado. Tercero, un comportamiento honesto y desinteresado de la clase política. Señala: estas condiciones, las tres que menciona, pueden tardar generaciones en ser aceptadas y asumidas plenamente por la población. Ya podemos ver un poco desde la experiencia de Singapur cuáles son los desafíos que tenemos nosotros por delante. Esa es la postal o la foto tradicional con que se aprecia Singapur. Es la foto donde yo también, con el fondo de esta foto, de esta imagen, hice el video. Y señala que los principios básicos que ayudaron a progresar, más allá del factor humano que lo ha planteado como el factor principal, es la cohesión social mediante la distribución de los beneficios del progreso, la igualdad de oportunidades para todos y la meritocracia. Y en este punto debo dar fe que en cuanta reunión tuve, porque tuve reunión con la academia, con los niveles empresariales, con los niveles políticos más altos en Singapur, y en todas las reuniones siempre me admiraba dos cosas. Primero, que todos me hablaban del master plan, del papel que tenían ellos o la entidad que estaba, en la que estábamos dentro del master plan, y además su total convencimiento de que ese era un camino que Singapur necesitaba y ellos participaban entusiastamente en ese empeño. Es decir, un planeamiento
donde todo Singapur forma parte del planeamiento y de su cumplimiento. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención es ver siempre al líder o a la lideresa de la institución donde yo iba y siempre una persona más joven al costado. Una persona más joven de entre 20 y 30 y tantos años, que era normalmente una persona que se estaba preparando para suceder al que estaba haciendo la actividad, el liderazgo en ese momento, y que ya tenía o una maestría o un PhD en alguna universidad famosa del mundo. Así trabajan. Y en cuanto a la igualdad de oportunidades para todos, en Singapur no hay barrios segregados, no hay barrio chino, barrio indonesio, barrio malasio, como sucede en todos los países del mundo, con las comunidades que vienen de inmigrantes y forman sus propios barrios con sus costumbres. Allí no, obligatoriamente tienen que convivir y cohesionarse. Por ejemplo, como comprenderán, en un territorio tan pequeño no pueden vivir sino en edificios de 50 pisos y en departamentos digamos, ciertamente reducidos. El Estado ayuda a las parejas jóvenes a tener su propiedad, su vivienda, pero con una condición. Da un subsidio, una parte del costo es subsidiado por el Estado, pero con una condición. En ese edificio tienen que convivir indonesios, malasios, chinos, no que es un edificio solo de unos u otros. Y por supuesto ya ahora hay ya generaciones de singapurenses, ¿no? Pero la otra cosa es que la propiedad no es eterna. La propiedad es por 99 años. Y yo pregunté, ¿y por qué 99? Y me dijeron, porque en un estado tan pequeño como el nuestro, el Estado tiene que tener la posibilidad dentro de un tiempo prudencial de utilizar esos terrenos y esas infraestructuras para lo que necesite la sociedad y el país en ese momento. Lo otro importante de la experiencia de Singapur es que cuando ya los líderes de esa foto que mostré hace un momento empezaron a tener ya más de 60 años, incluido Lee Kuan Yew, hubo la visión de Lee Kuan Yew de empezar a preparar a sus sucesores. Y él no descansó hasta tener al grupo de sucesores ya preparado para tomar el mando. Y recién cuando logró esto, ya sintió que su tarea había terminado. Ya no era primer ministro en ese momento, sino estaba enfocado básicamente en este objetivo. Y cito a Lee Kuan Yew, nuestra tarea final parecida en encontrar a los sucesores adecuados. Y Lee Kuan Yew sostiene en sus memorias que la inteligencia y la capacidad son elementos que pueden conocerse fácilmente en las personas, pero el carácter no. ¿Qué es lo que llamaríamos ahora la inteligencia emocional o las habilidades blandas? Entonces recurrió al apoyo de psicólogos y psiquiatras y buscaron los mejores modelos de reclutamiento de personal de las grandes empresas y países. Y encontraron que el modelo de la Shell, denominado potencial actualmente estimado, era el que más resultados positivos había dado. Y entonces el modelo de la Shell, que le llama la búsqueda del perfil, el perfil calidad helicóptero. ¿Cómo es un helicóptero? A diferencia de un avión normal de pasajeros, ¿no? Tiene una gran maniobrabilidad. Se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo, se mueve al costado, a diferencia del avión que tiene un comportamiento más rígido. Muy bien, esto es un poco lo que se buscaba, ¿no? Y esta calidad de helicóptero enfatizaba en capacidad de análisis, 1, imaginación, 2, y sentido de la realidad, 3. Lee Kuan Yew le agregó 2 conceptos al perfil que debían tener los sucesores: sentido político y carácter. Carácter que es, en mi opinión, muy importante para poder sostener una gestión en medio de circunstancias que normalmente son muy difíciles en cualquier país, ¿no? Entonces, yo resumiría esta parte de la explicación del modelo de Singapur en un equipo humano de alta calidad con una renovación a tiempo. Algo así como un equipo de postas en el atletismo, donde el atleta que va a entregar el testimonio, ¿no? Está corriendo, no deja de correr. Y el atleta que va a recibir el testimonio está corriendo también. El testimonio es transferido en una carrera que están haciendo los dos. Ninguno se detiene, todos siguen caminando con una política de Estado. El otro elemento clave en la experiencia de Singapur es una educación de alta, no, de altísima calidad. Los maestros, mira, este es el billete de $2 singapurenses. Un dólar singapurense equivale más o menos a un dólar a 0,77 o algo de un dólar norteamericano.
Pero fíjense, normalmente los billetes en todos los países del mundo tienen a héroes, destinos turísticos importantes, ¿no? Personajes que son, digamos, admirados en el país. Bueno, en el billete de mayor circulación de Singapur, que es este, el de $2 singapurenses, un maestro de escuela y sus alumnos es el símbolo más importante a mostrar, para que vean la importancia que le dan a la educación. Para que un maestro, este es el secretario del sindicato de trabajadores, este señor que está en la foto, el señor Thiruman, ¿no? De los maestros en Singapur. Para que uno sea maestro en Singapur, que es una de las profesiones más cotizadas y mejor, digamos, remuneradas, ¿no? Tiene que entrar al Instituto Nacional de Educación. Y allí los estudiantes, en los primeros 3 años, ¿no? Tienen un ingreso promedio de $800. En el cuarto año, cuando ya pasaron los cursos los 3 primeros años, ya empiezan a practicar con un sueldo de $1.870. Y en los siguientes años pueden llegar incluso a 3.000 o a $3.500 promedio, como un sueldo, digamos, normal. ¿Y en qué se especializan los maestros de Singapur? Algunos de ellos se especializan en pedagogía, en el campo de la enseñanza. Otros se especializan en liderazgo y otros se especializan en las materias, física, matemática, química, etcétera, ¿no? Y el 20% del presupuesto de Singapur es dedicado a educación. Que este tema claramente es uno de los elementos claves. El otro elemento clave es el planeamiento estratégico, ¿no? Dice una cita de Lee Kuan Yew: un gobierno honesto y efectivo, el orden público, la seguridad y el progreso económico y social no existen simplemente gracias al natural devenir de los acontecimientos. Todo se planea, todo se planifica, ¿no? Y los ciudadanos forman parte de esta planificación, comparten una visión común, están contentos con esa visión común y saben cuál es su rol como familia y como persona en ese planeamiento, ¿no? Como ven, Singapur ni siquiera aparece en un mapa como este con la digamos, suficiente tamaño. Es un puntito que está aquí en este mapa. Un puntito, este puntito donde se da la vuelta, que está en la esquinita. Y esta parte que está, digamos, ya un poco más en grande, muestra a Singapur. Y esta que se llama Jurong Island es una ganancia que ha hecho Singapur de tierra al mar, y donde, les decía hace un momento, Singapur no tiene una gota de petróleo. Pero en Jurong Island están todas las empresas más importantes del mundo en petróleo, en gas, en petroquímica. En otras palabras, no tendrán petróleo, pero todos los de petróleo están ahí. No tendrán agua de fuentes propias, pero una vez al año el conocimiento y la ciencia mundial se juntan en Singapur para hacer la Conferencia Mundial del Agua. Ese es Singapur, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son las lecciones aprendidas de mi visita a Singapur en 2015, ¿no? Ahí está el master plan, ¿no? Fíjense ustedes, el aeropuerto está en una esquina, aquí donde estoy señalando. El puerto está en otra zona, ¿no es cierto? Está en otra zona, digamos, diferente aquí. Esta es la parte del desarrollo urbano, ¿no? Y esta es una parte también de crecimiento. Pero luego todas las otras zonas se mantienen intactas, solo están preservándose para el futuro, de manera tal que Singapur no deja un centímetro cuadrado sin planear en lo que va a significar hoy y en los próximos 100 años dentro de su desarrollo sostenible, ¿no? Por supuesto, la seguridad es fundamental. El índice de delincuencia es casi cero, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar con el coronel subjefe de la policía de Singapur y le pregunté cómo hacían. Y me dijo: aquí desde niños todos en Singapur sabemos, ¿no? Que si cometemos un delito o cometemos una infracción, no hay forma que evitemos la consecuencia. Puede ser el hijo del presidente, pero no hay forma que evitemos la consecuencia. Y si uno comete un delito, tiene una de dos: o le va a doler, me dijo, o le va a costar. ¿Por qué me dijo que le va a doler? Porque si uno bota una goma de mascar, un chicle, en la vereda de una calle y una cámara te capta, inmediatamente te ubica y te dan 10 latigazos en la comisaría más cercana en la espalda. Por supuesto, eso no tiene mucho que ver con lo que nosotros conocemos como los derechos humanos, pero nadie hace el intento siquiera de desarrollar alguna actividad o una infracción de delitos comunes o de otro tipo. Por supuesto, narcotráfico es pena de muerte. Y hay una anécdota. Un ciudadano norteamericano
fue condenado a pena de muerte en Singapur y el presidente de Estados Unidos llamó a Lee Kuan Yew, le pidió clemencia. Y Lee Kuan Yew le dijo, ni a mi hijo lo podría perdonar. Lo siento, señor presidente. Así funciona Singapur, ¿no? Tiene unas políticas sociales muy fuertes, ¿no? Trabajan mucho lo que es ciencia, tecnología, competitividad, ¿no? Tiene una gestión del territorio extraordinaria. Ese es el metro de Singapur, que parece un metro de lujo, ¿no? En realidad, no, en Singapur, no solo por el tamaño, sino nadie necesita tener auto. Tú te puedes comprar un auto, pero tienes que pagar un permiso por año que vale $100,000. En otras palabras, te están diciendo no te compres un auto. Súbete al metro, súbete al bus o súbete a unos taxis que parecen unos carros primorosos de lujo y todos son para el servicio público. Y realmente los que usan autos solo son ciertos funcionarios y embajadores de países que están allí acreditados, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Singapur? Esta es la última transparencia. El mismo Lee Kuan Yew responde a la pregunta. Para continuar siendo una nación independiente, Singapur necesita de un mundo con poderes equilibrados que haga posible que pequeños estados como Singapur puedan sobrevivir sin verse conquistados o absorbidos por países más grandes. Lo dice el líder de un país que vivió ocupación japonesa, colonia británica, subversión comunista y logró, a pesar de todas esas circunstancias, un país que hoy es admirado, que está en el top 10 de todos los indicadores mundiales de cuanto tema queramos ver o apreciar comparadamente con otros países. Esta era la esencia de lo que quería comentarles. Espero que haya sido útil para todos ustedes y, por supuesto, les sugiero seguir de cerca el tema de Singapur, como los otros casos que se van a ver o se están viendo aquí, porque de esa casuística es la que tenemos que tomar los elementos que para nuestra propia realidad tendremos, espero que pronto, que acometer, que, digamos, desarrollar dentro de una política de Estado con perspectiva, pero de manera integral, para lograr el ansiado desarrollo sostenible. Muchas gracias.